En algún rincón frío y olvidado del viejo continente, entre colinas cubiertas de niebla y caminos que nadie recorre ya, se alza una finca solitaria, silenciosa, donde el tiempo parece haberse detenido. Allí vive la condesa Lise de Beaumont, una mujer envuelta en luto desde la muerte de su esposo. Joven aún, pero con el alma cansada y el corazón sellado bajo llave. Ella no recibe visitas, no sale, no habla con nadie, y quienes trabajan para ella dicen que por las noches se oyen sollozos detrás de las paredes, o el sonido de un piano que nadie recuerda haber tocado, hasta que un día un muchacho huérfano, sin historia, sin apellido, sin rumbo, es vendido como sirviente a esa casa. No sabe a quién servirá, ni qué se espera de él, ni que, al Polis, cruzar el umbral de esa vieja mansión, también está entrando en el lugar donde, sin saberlo, va a encontrar lo más peligroso y transformador que existe: el amor. Pero esta no es una historia perfecta. No es un cuento de hadas. Aquí hay heridas que nos cierran, secretos que arden y decisiones que duelen. Y tú, que estás escuchando esto, ¿crees que el amor puede nacer en medio de la soledad más profunda? ¿Crees que dos almas rotas pueden salvarse mutuamente? Aunque el mundo no lo permita, entonces quédate, porque esta historia no la vas a olvidar fácilmente. El día que lo vendieron, amaneció con escarcha sobre los campos y un viento que silbaba como si quisiera arrancar la memoria de los árboles. A él lo despertaron de un tirón, sin delicadeza. Unas manos callosas le sacudieron el hombro y una voz áspera le dijo que se vistiera. No preguntó por qué. A esas alturas ya había aprendido que las preguntas eran un lujo de quienes tenían poder. Y él claramente no lo tenía. Tenía 18 años y ni siquiera un nombre propio. Lo llamaban chico, mocoso, tú. En los documentos del orfanato figuraba como Elías, pero solo porque alguien necesitaba escribir algo en la hoja. Nunca supo si fue al azar o si alguien en algún momento pensó realmente en él como una persona. Vivía en un caserón húmedo, en el extremo de una aldea olvidada por Dios, donde los inviernos duraban demasiado y el pan nunca alcanzaba. Los niños del orfanato crecían rápido y mal, con los huesos torcidos por el frío y los ojos apagados por el silencio. Elías era más silencioso que el resto, no porque no tuviera nada que decir, sino porque aprendió demasiado pronto que hablar solo traía problemas. Aquel día, los demás huérfanos lo miraron de reojo mientras bajaba por las escaleras, aún con las botas desatadas. Algunos con envidia, otros con miedo. Ser sacado del orfanato podía significar muchas cosas, y ninguna era buena. En la cocina lo esperaba el director, un hombre redondo y sudoroso que olía a grasa vieja y a papel mojado. A su lado un hombre vestido con abrigo, largo y sombrero negro, con un maletín cerrado y mirada impasible. «Te vas», dijo el director sin mirarlo, «a la finca de la condesa Lise Beaumont. A partir de hoy trabajarás para ella». Trabajar. Una palabra bonita para un destino incierto. Elías no respondió. No sabía si debía alegrarse o temerlo. Solo asintió como quien acepta una condena, sin derecho a defensa. El trayecto fue largo y callado. El carruaje crujía con cada bache del camino y el cochero no soltó palabra. Elías miraba por la ventanilla empañada, viendo pasar árboles desnudos, casitas de piedra, campos cubiertos de escarcha. En algún momento se quedó dormido y soñó con un lugar cálido donde alguien lo esperaba. Pero al despertar, todo seguía tan frío como siempre. Cuando llegaron, ya caía la tarde. La finca se alzaba sobre una colina, rodeada de cipreses altos y una verja de hierro oxidado. No era un castillo, pero sí algo que se le parecía, un edificio de piedra gris con torres puntiagudas, tejados cubiertos de musgo y ventanas tan altas como estrechas. Daba la impresión de haber sido hermosa una vez, pero ya no. Un mayordomo encorvado los recibió en la entrada. El hombre del sombrero le entregó el maletín sin una palabra más y se marchó. Elías cruzó el umbral con un nudo en el estómago. El interior olía a cera, a madera antigua y a soledad. Las paredes estaban cubiertas de retratos que parecían observarlo con reproche, y cada paso que daba resonaba como si pisara sobre los recuerdos de alguien más. «Ven», dijo el mayordomo, con voz áspera. Lo condujo por pasillos interminables, subieron una escalera que crujía como si se quejara de estar viva y finalmente lo dejó en una habitación pequeña, con una cama de hierro, un jarrón de agua y una silla. «Trabajarás en la finca. Jardines, establos, lo que se necesite. No hables si no te hablan. No subas al ala oeste. No preguntes por la condesa.
Ella decidirá si quiere verte. Y se marchó, dejándolo solo. Elías se sentó en la cama sin saber qué hacer. A pesar del siempre frío, no se atrevió a quitarse el abrigo. Era como si cada rincón de aquella casa respirara normas no escritas. Esa noche no durmió bien. Escuchó pasos que no sabía si eran reales o imaginados. En algún momento creyó oír una música suave, como si alguien tocara un piano muy lejos en otra vida. Pero al intentar afinar el oído, solo encontró silencio. Al amanecer comenzaron las tareas. Elías descubrió que la finca tenía jardines que parecían olvidados, un establo con 2 caballos viejos y una fuente seca cubierta de hojas. Lo pusieron a rastrillar, a limpiar, a mover cosas pesadas. No se quejaba. Había vivido peor. Pasaron los días. Y la condesa no apareció. Algunos criados hablaban de ella en susurros, que había enviudado joven, que no recibía visitas, que nunca salía del ala oeste, que en las noches de tormenta se la oía llorar. Elías escuchaba en silencio, pero no preguntaba. La verdad es que sentía algo extraño, una mezcla de curiosidad y temor. ¿Cómo era aquella mujer que había comprado su libertad? ¿Era cruel? ¿Estaba loca? ¿O simplemente sola? Una tarde, mientras podaba rosales secos junto al invernadero, la vio por primera vez. Estaba de pie junto a una ventana del piso superior, vestida de negro, con el cabello recogido en un moño perfecto. Su silueta era delgada, elegante, inmóvil como una pintura. No podía ver sus ojos, pero supo que ella lo estaba mirando. Elías bajó la cabeza. Sintió calor en la cara, como si lo hubieran sorprendido robando algo. Cuando volvió a alzar la vista, la ventana estaba vacía. Los días siguientes notó su presencia más a menudo, siempre desde lejos. A veces la encontraba en la biblioteca cuando pasaba con leña. Otras la veía pasear por el corredor con un libro cerrado entre las manos. Nunca hablaba, nunca se acercaba, solo lo observaba. Y sin embargo, cada vez que la veía, sentía algo removerse dentro. No era deseo, o al menos no todavía. Era otra cosa, una especie de vibración en el pecho, como cuando uno recuerda algo que aún no ha vivido. Una mañana, el mayordomo le entregó una orden. Debía encargarse del invernadero privado de la condesa. Nadie más tenía permiso para entrar. Tendría que ir solo, mantenerlo limpio y cuidar de las pocas plantas vivas que aún quedaban allí. Elías no entendía por qué lo habían escogido a él, pero obedeció. El invernadero estaba algo apartado, tras una verja pequeña cubierta de hiedra. Al entrar, el olor a tierra húmeda lo envolvió como un abrazo. Había plantas de hojas gruesas, helechos altos, macetas vacías, y en una esquina, una silla con un libro abierto como si alguien hubiese salido un momento y aún esperara volver. Pasaron semanas. Cada día él limpiaba, regaba, arreglaba lo que podía. Cada tanto alguien dejaba una nota en la puerta, instrucciones escritas, con letra fina. Elías respondía con otras notas, breves, precisas, nunca con más de lo necesario. Pero algo comenzó a cambiar. Un día, junto a una maceta vacía, encontró una flor marchita. En la nota decía: «Quiero ver si algo puede florecer aquí otra vez». Él no sabía si era una orden o un deseo, pero se puso manos a la obra. Durante 9 días cuidó aquella maceta como si guardara un secreto. La regaba, la movía para buscar la luz, la protegía del frío. No hablaba de ello con nadie, pero sentía que al hacerlo, algo en él también intentaba florecer. Una tarde, al cerrar el invernadero, encontró otra nota. «Gracias. A veces cuidar algo es más importante que poseerlo». Elías la leyó una y otra vez. Por primera vez en su vida sintió que alguien lo veía. No como un número, no como una carga, no como un sirviente, sino como un ser humano capaz de cuidar, de dar, de sentir. No sabía quién era exactamente esa mujer que lo había comprado, pero empezaba a sospechar que quizás, solo quizás, ella también estaba buscando algo que había perdido hacía mucho tiempo. La finca tenía nombre, pero nadie lo usaba ya. Antiguamente era conocida como la Maison des Lys, en honor a la familia noble que la habitó durante generaciones. Ahora la mayoría la llamaba simplemente la Casa de la Condesa. Y es que en ese lugar apartado del mundo, ella era la única presencia viva que parecía importar. Pero para Elías, recién llegado, aquella casa era otra cosa. Un misterio frío, enorme, lleno de pasillos que no llevaban a ninguna parte y habitaciones donde el tiempo no había entrado en décadas. Durante los primeros días sintió que la mansión lo observaba. Había retratos cuyos ojos parecían seguirlo, puertas que se cerraban solas, relojes que marcaban horas imposibles. El silencio no era solo ausencia de ruido, era algo más espeso.
un peso, como si las paredes contuvieran una historia que nadie se atrevía a contar. Elías se despertaba cada mañana antes del alba. Su jornada comenzaba con la limpieza del ala este, barrer hojas del invernadero, alimentar a los caballos viejos, sacar hielo del estanque. Nadie le hablaba demasiado. Los demás criados eran mayores, grises, casi fantasmas de sí mismos. Trabajaban en silencio, con miradas cortas y pasos lentos. Uno de ellos, un cocinero ciego de un ojo, le advirtió un día mientras partía pan: «No preguntes por la condesa. Si quiere verte lo sabrás». Y así fue. La vio por segunda vez, en la escalera central. Elías bajaba con un cubo de agua cuando sintió un aroma leve, entre jazmín seco y tinta vieja. Al girarse, ella estaba allí, vestida de negro, de nuevo, con el cabello recogido, la espalda recta y una expresión que no era dura, pero tampoco abierta. No dijo una palabra, solo lo miró un instante, un parpadeo contenido, y siguió su camino. Fue suficiente para que el corazón de Elías se acelerara, no porque fuese bella, aunque lo era de un modo sereno y maduro, sino porque parecía venir de otro mundo. No caminaba, deslizaba, no lo miraba, lo atravesaba, y aún así, algo en su rostro le pareció roto, como si alguien hubiese dibujado esa cara con delicadeza, y luego la hubiese borrado a medias. Desde aquel día comenzaron los encuentros fugaces. Una vez la vio leyendo bajo una lámpara en la biblioteca entre libros polvorientos. Otra, cruzó el patio justo cuando él estaba encendiendo las lámparas. Y otra más lo sorprendió en el invernadero, de pie detrás de él mientras regaba la flor que le había dado. No dijo nada, solo le dejó una pequeña sonrisa, tan leve que él dudó si había sido real o una ilusión del atardecer. Los criados murmuraban cosas, que la condesa había amado al varón con una devoción fuera de lo común, que su muerte había sido repentina, extraña, que ella nunca se recuperó del todo. Elías no sabía qué creer, pero empezaba a sentir que aquella mujer no era una figura lejana, sino alguien hecha de carne, hueso y cicatrices. Una noche, mientras llevaba leña al salón principal, se detuvo en seco. La escuchó. Un piano, una melodía leve, triste, apenas un susurro. Se acercó con cautela. La música venía del ala oeste, justo donde le habían dicho que no debía ir. Se asomó por una rendija apenas abierta, y allí estaba ella, tocando con los ojos cerrados, la espalda levemente encorvada, los dedos flotando sobre las teclas. No era una música perfecta. Había errores, titubeos, notas que dolían, pero justamente por eso era hermosa, porque era humana, porque sonaba como si cada nota fuese un intento de recordar algo que se había perdido. Elías se retiró en silencio sin ser visto, pero esa noche no durmió. ¿Qué hacía ella allí, sola, tocando en la oscuridad? ¿A quién le tocaba? Y ¿por qué sentía que de alguna manera inexplicable eso tenía que ver con él? A la mañana siguiente encontró otra nota. No estaba en el invernadero esta vez, sino sobre su cama, doblada con cuidado. Hay cosas que solo florecen cuando nadie las mira. Gracias por no interrumpir. No firmaba con nombre. No hacía falta. Y esa fue la primera noche que Elías soñó con ella. Elías no sabía si lo que sentía era amor, admiración o simplemente la primera chispa de calor humano que recibía desde niño. Lo cierto era que su cuerpo se movía distinto cuando sabía que ella podía estar cerca. Sus manos trabajaban más firmes, su espalda se mantenía recta y sus ojos se volvían más atentos. No por miedo, no por obligación, sino por esa sensación nueva, casi inquietante, de querer ser visto por ella. Y es que aunque la condesa no hablaba mucho, hablaba con gestos, con las notas que dejaba, con los objetos que aparecían o desaparecían de un rincón, un libro dejado al borde del banco, una flor fresca sobre la mesa del invernadero, un pañuelo bordado con iniciales antiguas dejado junto a un cuaderno en blanco. Elías, por su parte, también comenzó a responder en silencio, un pequeño dibujo a lápiz escondido entre las páginas del libro, una nota escrita con torpeza, pero con sinceridad. He vuelto a soñar por primera vez en años. No sé qué significa eso, pero gracias. Ella no respondió con palabras, pero la flor que él cuidaba comenzó a florecer. Pequeña, frágil, de un rojo tan intenso que parecía sangre nueva. Y una mañana ella se apareció en persona. Estaba allí, en el invernadero, observando la flor en silencio. Elías se paralizó al verla. No porque le tuviera miedo, sino porque su presencia, tan cerca, tan real, lo desbordaba. Pensé que no sobreviviría, dijo ella sin mirarlo directamente.
Esta tierra no ha dado nada en mucho tiempo. Elías bajó la mirada. Solo necesitaba que alguien la cuidara, aunque fuera un poco. La condesa lo miró entonces, por primera vez con detenimiento. Sus ojos eran de un gris que no sabía si era cálido o glacial, pero en ese instante se ablandaron. ¿Y tú?, preguntó. ¿Alguien te ha cuidado, Elías? Él no supo qué decir. Nadie lo había llamado por su nombre con tanta suavidad antes. Ella no insistió. Solo se sentó en el banco de madera, muy despacio, y le hizo un gesto para que se sentara frente a ella. ¿Sabes leer?, preguntó. Él asintió. Entonces dime qué ves aquí. Le entregó un pequeño libro de poesía desgastado en los bordes. Elías lo abrió al azar y leyó en voz alta. Hay silencios que arden más que 1000 gritos, y hay palabras que por no decirse florecen dentro. Ella cerró los ojos al escucharlo. Mi esposo odiaba ese poema. Decía que era sentimentalismo barato. Elías esperó en silencio. No sabía si debía responder o no. Ella lo miró de nuevo, con esa mezcla de tristeza y ternura que comenzaba a volverse familiar. Supongo que por eso lo guardé. Para cuando él no estuviera, fue la primera vez que le habló de su esposo. No con rabia, no con pena exagerada, solo como quien señala una herida que ya no sangra, pero que todavía duele al tocarla. ¿Lo amaba?, preguntó Elías sin pensar demasiado. La condesa no pareció molesta por la pregunta. Lo quise mucho, a mi manera, pero a veces uno quiere desde el miedo, no desde la libertad. Se hizo un silencio largo. Luego ella se levantó con un leve suspiro. Tú me miras diferente, Elías, y eso es peligroso. Y se fue, dejándolo con las palabras colgando en el aire. Desde aquel día las cosas cambiaron, no bruscamente, no de manera evidente, pero sí con pequeños gestos, como hojas que caen una a una hasta cubrir por completo el suelo. Ella comenzó a aparecer con más frecuencia en el invernadero. A veces leía, a veces escuchaba mientras él hablaba de su infancia, de los árboles a los que subía de niño, de una hermana que quizá había soñado más que recordado. Ella no siempre contestaba, pero estaba. Y estar para Elías ya era todo. Una tarde, mientras llovía, él le ofreció su abrigo al verla temblar. «Estoy bien», dijo ella, pero no se alejó. Se sentaron en el banco, muy juntos, sin tocarse. A la leis, lluvia golpeaba el techo de cristal como una canción sin letra, y el mundo afuera parecía haberse quedado quieto. «A veces me siento como esa flor», dijo él sin mirarla. «No debería estar aquí, pero algo dentro no se rinde». Ella no respondió, solo extendió la mano y la apoyó con lentitud sobre la suya. No la apretó, no la movió, solo la dejó allí, y ese gesto, pequeño, callado, fue más intenso que cualquier beso, porque no era deseo inmediato. Era reconocimiento, era ternura, era el primer paso de algo que ninguno de los dos sabía nombrar aún, pero que ya no podían negar. Al día siguiente, Elías despertó con el corazón enredado. No podía dejar de pensar en ese momento, en esa mano sobre la suya, en esa presencia que lo descolocaba y lo sostenía a la vez. Y sin embargo, al verla nuevamente en el invernadero, ella volvió a ser distante. «Lo de ayer no fue nada», dijo con frialdad. Él no respondió. No quería discutir, pero en el hilo de fondo, ambos sabían que no era cierto, porque algo efectivamente se había encendido, y ya no había forma de apagarlo sin quemar todo a su paso. Los muros de la mansión eran gruesos, pero no sordos, y lo que ocurre entre sus paredes, aunque se diga en voz baja, siempre termina escuchándose. Después de aquella tarde en el invernadero, donde las manos se rozaron y las miradas se alargaron demasiado, Elías notó un cambio, no solo en ella, en todo. Los criados ya no le dirigían palabras sueltas y neutras. Ahora evitaban cruzarse con él. Las miradas antes indiferentes se volvieron recelosas. Una criada, al pasar junto a él en el pasillo, apretó los labios como si estuviera conteniendo un juicio. El cocinero viejo dejó de servirle pan fresco por las mañanas, y un día, al entrar al establo, encontró su manta empapada con agua helada. No necesitaba explicaciones. Sabía lo que pasaba. Ellos también la habían visto. A ella, a la condesa, mirándolo como no se mira a un sirviente. Lo que no sabían era todo lo que no se había dicho. Porque entre ellos, entre Elías y Liz, no había habido promesas, ni caricias ni confesiones. Solo silencio, un silencio lleno de significado, y a veces, lo que no se dice, pesa más que cualquier grito.
Una noche, mientras terminaba de colocar leña junto al gran piano del salón, una voz lo detuvo. ¿Sabes lo que haces? Era la criada más antigua. Se llamaba Madeleine. Tenía el rostro lleno de arrugas como si hubiese estado aquí desde que la casa era joven, y los ojos pequeños, grises, duros como el invierno. Elías la miró con cautela. ¿Perdón? Digo, ¿sabes lo que estás haciendo con ella? Él tragó saliva. No estoy haciendo nada. Madeleine se acercó despacio, apoyando una mano temblorosa sobre el respaldo de un sillón. Eso es lo peor, que crees que no haces nada, pero la estás despertando. ¿Despertándola? Sí, dijo con un leve temblor en la voz. Hace años que ella duerme con los ojos abiertos. Vive sin vivir, pero tú le has traído algo, y eso puede ser un regalo, o una maldición. Elías no supo qué decir. La mujer lo miró con tristeza y compasión mezcladas. Ella ya sufrió una vez, por un amor que terminó antes de tiempo. Por el varón, Madeleine negó con la cabeza. No, antes de él. Hubo alguien más. Nadie lo dice en voz alta, pero yo lo sé. Porque las mujeres como ella no se rompen por primera vez tan fácilmente. Y con esas palabras se fue, dejándolo solo, lleno de dudas nuevas. Aquella noche Elías no pudo dormir. ¿Quién era realmente Lise de Beaumont? ¿Quién había sido antes del luto, antes del silencio? ¿Y por qué él, un huérfano sin historia, sin rango, sin nada que ofrecer, había sido capaz de removerle algo tan profundo? El invernadero seguía siendo su único refugio compartido. Cada día, él trabajaba allí con más cuidado, más entrega. Y cada cierto tiempo, ella aparecía, sin anunciarse. A veces hablaban de libros, otras de plantas, pero nunca de ellos. Y eso también dolía. Una mañana ella trajo una caja de madera pequeña, lacrada, la colocó sobre la mesa sin decir nada y esperó a que Elías terminara de limpiar el cristal. ¿Qué es?, preguntó él al verla. Un recuerdo, de antes. La abrió. Dentro había papeles, una carta amarillenta, un lazo de terciopelo, un reloj de bolsillo sin manecillas. ¿Puedo?, preguntó Elías. Puedes mirar, pero no preguntes demasiado. Algunas heridas no saben responder. Él tocó el reloj. Frío, como el invierno de afuera. ¿Por qué guardas un reloj roto? Ella sonrió cansada, porque no quería olvidar la hora en que todo se detuvo. Sus palabras colgaron en el aire, tan frágiles que parecía que con solo respirarlas se romperían. «¿Y tú, Elías?», dijo ella sin mirarlo directamente. «¿Qué es lo que no quieres olvidar?». Él se quedó en silencio, y luego respondió muy bajo. «El día que llegué aquí, porque por primera vez sentí que no era invisible». Ella cerró la caja con suavidad, y durante un momento eterno solo se oyeron las gotas golpeando el techo. Al irse dejó una nota escrita sobre un papel viejo. «No sé si esto es un comienzo o un error, pero hace tiempo que no siento miedo, y eso me asusta más que cualquier otra cosa». Elías la guardó como si fuera oro. Había algo en la forma en que ella evitaba tocarlo que hacía que Elías pensara constantemente en sus manos. No eran gestos vulgares. Al contrario, la condesa Lise tenía un modo de moverse que era elegante incluso cuando estaba agotada. Pero sus dedos, largos, pálidos, siempre envueltos en guantes o escondidos tras un libro, parecían esquivar el roce con una precisión dolorosa, y eso hacía que cualquier accidente tuviera el peso de una confesión. Una tarde, mientras él revisaba una estantería de herramientas en el invernadero, escuchó un relincho brusco. Un caballo, enloquecido por algún ruido inesperado, se había soltado de la correa cerca del bosque. Elías corrió sin pensar, cruzó el patio y lo alcanzó justo antes de que la bestia se abalanzara contra la verja. Se aferró a la cuerda con tanta fuerza que la piel de sus palmas se abrió. El caballo se calmó, al fin, pero Elías cayó al suelo. Se había golpeado la pierna contra una piedra. Sangraba. No era grave, pero el dolor era agudo, seco, como una quemadura interna. Lo llevaron a la sala del ala este. Cuando abrió los ojos, la vio. La condesa estaba inclinada sobre él con el ceño fruncido y el vestido oscuro recogido a un lado para no rozar la sangre. A su alrededor, los criados se movían como sombras, tensos, incomodados. Nadie sabía qué hacer ante la escena de ella, cuidando a un sirviente como si fuera algo más. «Déjennos», ordenó Lise, y las sombras se desvanecieron. Elías intentó incorporarse, pero ella le apoyó una mano firme en el pecho. «No seas terco. Estás herido». «Estoy bien», murmuró él.
No lo estás. Le limpió la herida con movimientos seguros, pero sus manos temblaban ligeramente. Elías sintió como el calor de sus dedos atravesaba la tela. Sus gestos eran precisos, pero había una delicadeza en ellos que le erizaba la piel. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella sin levantar la mirada. ¿El caballo? Ella asintió. No lo sé, dijo él con una media sonrisa. Tal vez quería sentir que servía para algo, más que barrer hojas. Ella alzó los ojos, sorprendida por la honestidad en su voz. No digas eso. Tú traes vida aquí. No lo ves, pero desde que llegaste, esta casa respira distinto. Él se quedó en silencio. Y entonces ella, muy despacio, le tomó la mano vendada. ¿Te duele? No, susurró. Solo si me dejas de mirar, la condesa. Bajó la mirada pero no soltó su mano. En su rostro había algo que parecía flotar entre la nostalgia y el deseo. Una expresión que solo se le ve a quien lleva años conteniéndose. Elías, dijo ella, esto que está pasando no debería pasar. ¿Por qué? Ella lo miró y sus ojos tenían un brillo que no venía del sol. Porque tú eres mío, porque te trajeron aquí por un precio, y aunque no te trate como una posesión, eso no cambia lo que eres ni lo que yo represento. Elías apretó la mandíbula. No soy un objeto y usted no es una carcelera. No me llames usted, susurró. Ella. Hubo un silencio, denso como la bruma de la mañana. Y entonces, sin pensarlo demasiado, sin medir las consecuencias, Elías se incorporó. Quedó frente a ella. Cerca, demasiado cerca. Liz, dijo con voz ronca, lo que siento por ti no tiene precio. No lo compraste, nació solo. Aquí, se señaló el pecho. Y está creciendo aunque tú sigas queriendo matarlo. Ella lo miró con los labios entreabiertos, como si quisiera decir algo pero no pudiera, como si toda la contención de los últimos meses se concentrara en ese instante exacto. Entonces Elías levantó una mano y le rozó el rostro. No la acarició, no la tomó, solo apoyó la yema de los dedos en su mejilla, apenas como quien prueba si un recuerdo aún duele al tocarlo. Ella no se apartó, pero cerró los ojos. Esto es un error, susurró. Tal vez, dijo él, pero es lo más real que me ha pasado nunca. Y entonces ocurrió. No fue un beso de novela, ni una escena ensayada. Fue torpe, silencioso, tembloroso. Sus labios se buscaron como si dudaran, como si se conocieran de otra vida. Y cuando por fin se encontraron, el mundo se deshizo por un momento. El reloj del salón siguió marcando el tiempo. Pero para ellos todo se detuvo. El beso no duró mucho, pero fue suficiente para que nada volviera a ser igual. Cuando se separaron, ella dio un paso atrás. Se tocó los labios como si no creyera lo que acababa de pasar. No podemos, dijo con la voz quebrada. Ya lo hicimos. Ella lo miró con una mezcla de miedo y ternura. Y se fue sin decir más. Elías se quedó allí, solo, con la herida ya, casi olvidada, y el pecho ardiendo con una certeza nueva. El amor no siempre llega en el momento correcto, pero cuando lo hace no pide permiso. La casa, que hasta entonces había sido un santuario de silencios y miradas contenidas, se volvió de pronto un escenario lleno de pasos extraños, voces desconocidas y risas forzadas. Una semana después del beso llegaron los invitados. No fue anunciado. No hubo preparación. Solo una nota en la cocina esa mañana. Preparar habitaciones. Se recibe visita desde la capital. Familia del difunto varón. Elías leyó esa línea con el estómago encogido. No necesitaba más detalles para entender que algo cambiaría. Y no necesariamente para bien. Desde el ventanal del invernadero, vio el carruaje acercarse al mediodía. Grande, brillante, arrastrado por 2 caballos blancos. Cuando se detuvo frente a la finca, bajaron 3 personas. Un hombre alto, de barba impecable y traje caro. Una mujer con sombrero de plumas que parecía mirar todo con asco. Y un joven de expresión aburrida, con un bastón que claramente no necesitaba. Jacques d'Aubricourt, dijo Madeleine en voz baja, mientras servía café en la cocina. Primo segundo del barón. Años sin aparecer. Y ahora regresa como si fuera dueño del lugar. Elías no dijo nada, pero sintió un frío seco que no venía del clima. Durante días, la mansión se llenó de conversaciones en salones cerrados. La condesa apenas salía de su estudio y cuando lo hacía, su rostro estaba cubierto con una máscara de cortesía que Elías no le había visto nunca. El tal Jacques se movía con la seguridad de quien se sabe heredero, aunque nadie le haya confirmado nada.
Reía fuerte, hablaba demasiado y soltaba comentarios cargados de veneno envueltos en cortesía. Querida Liz, qué milagro verte aún con vida en este mausoleo. Pensé que ya te habrías convertido en una estatua. Ella sonreía apenas con elegancia, pero Elías notaba la tensión en sus manos. Sabía leerla ya, conocía el lenguaje de sus hombros, de sus silencios, y lo que veía no le gustaba. Una tarde, al salir del establo, Elías se cruzó con Jacques en el patio trasero. «Tú debes de ser el nuevo juguete de la condesa», dijo, deteniéndose frente a él. Elías se irguió sin responder. «No seas tímido. Aquí todos saben que la señora Beaumont tiene sus caprichos, y tú pareces ser uno de ellos». «No soy ningún capricho», respondió Elías con la voz firme. Jacques sonrió de lado, como un lobo que ya huele la carne. «Oh, no te preocupes. Yo también fui joven, y pobre, y útil. Pero ten cuidado, muchacho. Las mujeres como ella son hábiles para hacerte sentir especial, hasta que encuentran otra forma de entretenerse». Y se marchó, dejando la amenaza flotando en el aire. Esa noche, Elías no fue al invernadero. No porque no quisiera verla, sino porque no sabía si podía soportar la idea de que todo lo que estaba viviendo con ella no fuera más que una ilusión. Pero ella fue quien lo buscó. Lo encontró en la biblioteca solo, con un libro abierto pero sin leerlo. «¿Estás bien?», preguntó. Él levantó la vista, y por primera vez no supo cómo mirarla. «No sé», dijo. Ella se acercó, pero él cerró el libro y se levantó. «¿Quién es él, Liz?» «Jacques, primo del barón. Un hombre sin principios y con demasiadas ambiciones». «¿Qué quiere?», ella suspiró. «Mi apellido, mi casa, mi nombre. Quiere casarse conmigo». Las palabras cayeron como piedras en el suelo. Elías dio un paso atrás. «¿Y tú vas a dejar que lo haga? No es tan simple. No tengo herederos, no tengo aliados, solo tengo esta casa y una reputación que se desmorona a cada día que paso contigo». «¿Entonces soy un problema?». Ella se acercó bajando la voz. «No, eres lo único que me ha hecho sentir viva en años, y eso es justamente lo que me convierte en un riesgo». Elías bajó la mirada. «No quiero ser tu riesgo». «¿Y qué quieres ser?». Él la miró entonces. «De verdad, sin miedo. Quiero ser tu elección». La condesa se quedó inmóvil, el rostro tenso, los ojos cargados, pero no respondió, y eso para Elías fue peor que un no. Durante los días siguientes, la finca pareció detenerse en un equilibrio extraño, como si todos supieran que algo estaba a punto de romperse, pero nadie se atreviera a hablar de ello. La condesa caminaba más rápido por los pasillos. Ya no, iba al invernadero. No tocaba el piano, no dejaba notas. Había vuelto a vestirse con más rigidez, a rodearse de normas, a levantar las paredes invisibles que Elías había tardado meses en atravesar. Jacques, en cambio, parecía disfrutar cada minuto de su estancia. Se movía con la arrogancia de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Invitaba a banqueros, escribía cartas, mandaba arreglar el ala oeste como si ya le perteneciera. Hablaba con los criados como si fueran muebles. Sonreía demasiado. Elías lo observaba desde la sombra, impotente. Ya no podía acercarse a ella como antes. Todo había cambiado desde que su relación había dejado de ser invisible. Una tarde, Madeleine se le acercó al pasar por la cocina. «Ella está intentando protegerte», dijo sin que él preguntara. «¿Protegerme de qué?». «De todo lo que el mundo está dispuesto a hacerle si se entera de que está enamorada de un sirviente». Elías frunció el ceño. «Pero eso no es justo. ¿Y cuándo lo ha sido?». El silencio fue la única respuesta. Esa noche él tomó una decisión. No podía seguir esperando. Tenía que hablar con ella. Una última vez, la encontró en la sala de música, de pie frente al piano, sin tocarlo. «Liz», dijo suavemente. Ella se giró. Estaba pálida, sus ojos oscuros y húmedos. «No deberías estar aquí, lo sé. Pero vine igual». Hubo un silencio, incómodo. Él avanzó un paso. Ella no se movió. «Dime que todo esto no fue real», dijo él con la voz firme. «Dime que lo que vivimos no significó nada, y me iré». Ella lo miró como si le doliera respirar. «No puedo decir eso». «Entonces, ¿por qué me alejas?». «Porque no puedo elegirte», susurró. «¿Por qué no?». Ella rompió al fin. «Porque el mundo no me dejaría».
porque no quiero verte arrastrado, humillado, reducido a un escándalo del que todos se reirán. Porque a mí me juzgarán, pero a ti te destruirán, porque no soy libre, porque tú mereces algo más que una vida a escondidas. Él se acercó, con los ojos llenos de fuego contenido. Yo no quiero más que una vida contigo, a la vista o en las sombras, en la tierra o en el infierno. Me da igual, pero te quiero a ti. Ella cerró los ojos. 2 lágrimas resbalaron por sus mejillas. Y yo a ti. El mundo pareció detenerse. Entonces, ¿por qué no basta? Ella alzó la vista. Sus ojos eran un océano oscuro. Porque a veces el amor no es suficiente para vencer a lo que fuimos. Elías retrocedió. No dijo nada más. No hizo un escándalo. Solo salió de la sala y se fue. Esa noche hizo su maleta. No tenía mucho. Un libro, algunas notas, el pañuelo que ella le había dejado al inicio, y una flor seca, guardada entre páginas. Mientras cerraba la puerta de su cuarto, el mayordomo lo observaba desde el pasillo. No dijo nada, solo asintió con la cabeza, como si supiera que aquel adiós no era el primero que veía, ni sería el último. Elías cruzó la verja sin mirar atrás, no porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía no podría irse, y a veces lo más valiente no es quedarse, es saber cuando uno ya no tiene dónde estar. Pasaron días, tal vez semanas. Elías no llevaba la cuenta exacta, había regresado al pueblo donde había nacido. Allí lo reconocían solo por el silencio. Nadie preguntaba mucho, porque él no hablaba casi nada. Consiguió trabajo en un taller de carpintería, en la parte trasera de una tienda de relojes. Era un lugar pequeño pero cálido. El dueño lo dejaba trabajar con madera durante las tardes y a veces le prestaba un rincón para leer, pero todo le parecía ajeno. Todo sabía menos. Todo sonaba más lejano. El mundo, sin ella, era más gris y no había nada que pudiera hacer para ignorarlo. Guardaba una flor seca en el bolsillo, una de las primeras que floreció en el invernadero. A veces la sacaba, la miraba y la volvía a guardar. No porque esperara algo, sino porque no quería olvidarla. Una noche, al cerrar el taller, encontró un sobre en la mesa. No llevaba nombre, solo un lacre con el símbolo que conocía demasiado bien. Una flor de lis, la misma que colgaba en la verja de la finca. Abrió la carta con manos temblorosas. Elías, a veces hay errores que una desea haber cometido antes. Me equivoqué al alejarte. Lo hice por miedo, por orgullo, por una idea de deber que ya no reconozco como mía. La casa está más fría sin ti. Yo también. Si alguna parte de ti aún guarda un rincón para mí, ven al invernadero. Esta noche. No mañana. No, después, esta noche. Liz. Él no lo pensó 2 veces. Corrió. Literalmente. Tomó el primer caballo que encontró disponible en las afueras del pueblo y galopó durante horas. El cielo se llenó de nubes negras. El aire olía a tormenta, y en su pecho, algo ardía como si fuera a romperse. Cuando llegó a la finca, la verja estaba abierta y el invernadero iluminado. Entró sin respirar, y allí estaba ella, Lais, de pie entre las plantas con un vestido azul oscuro que no había usado jamás. Cabello suelto, los pies descalzos sobre la piedra fría. Parecía una mujer que ya no tenía nada que esconder. Elías dio un paso. Ella otro, y no dijeron nada, no hacía falta, él la abrazó, ella se dejó caer en sus brazos, y el beso fue distinto al primero, no era tembloroso, ni temeroso, era profundo, lento, doloroso, como 2 personas que han estado demasiado tiempo bajo el agua y por fin respiran. Se quedaron así durante un largo rato, entre plantas húmedas y cristales empañados. El mundo afuera podía estallar, arder, juzgarlos. Pero allí, en ese invernadero que él había revivido con sus manos, ellos volvían a nacer. No quiero perderte otra vez, susurró ella contra su cuello. Entonces no lo hagas, respondió. Él con la voz rota, ella lo miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, él la vio sonreír de verdad. Estoy dispuesta a enfrentarlo todo, dijo. Pero esta vez, contigo. La lluvia comenzó a caer sobre el techo de cristal. Elías cerró los ojos y supo sin ninguna duda que ese sonido era el aplauso del destino. La felicidad, cuando llega sin previo aviso, suele ser tan intensa que uno olvida que el mundo sigue girando y que no todos giran en la misma dirección.
Esa noche en el invernadero marcó un antes y un después. La condesa y Elías no volvieron a esconderse. Ya no hablaban con medias frases, ya no evitaban el contacto, ya no caminaban por pasillos opuestos. Esa mañana desayunaron juntos en la terraza que da al jardín abandonado. Y aunque los criados fingían no mirar, todos los ojos estaban sobre ellos. Lais ya no temía las miradas. Elías ya no temía el juicio. Pero Jacques no temía nada. Y eso lo hacía peligroso. Esa misma tarde, él irrumpió en el estudio de la condesa sin tocar la puerta. En la mano, una hoja de papel doblada. «¿Qué es esto?», preguntó Lise con frialdad. «Una copia de una carta. Tuya. Muy bonita, muy emotiva. Con confesiones bastante jugosas». Ella lo miró sin inmutarse. «¿Y qué se supone que harás con eso?». Jacques se acercó con una sonrisa torcida. «¿Sabes cuántas personas pagarían por saber que la condesa de Beaumont se acuesta con su sirviente? No es tu sirviente, es libre». «¿Libre?», rió el cínico. «Por favor, fue comprado. Y tú lo sabes. Aunque le hayas dado palabras bonitas, sigue siendo lo que fue desde el principio. Una propiedad más». El golpe sonó antes de que lo pensara. Lise le cruzó la cara con la mano abierta. No por el insulto a ella, sino por lo que dijo de él. Jacques la miró sorprendido con la mejilla roja. «Perfecto», dijo al fin con calma venenosa. «Ahora también hay testigos de tu violencia. Esto se pone mejor por momentos». Ella respiró hondo. Sabía que estaba en una posición delicada, y él lo sabía también. «¿Qué quieres?», preguntó al fin. «Que hagas lo correcto, que te cases conmigo, que me devuelvas lo que por apellido y rango me corresponde. Y si no lo hago», Jacques se inclinó hacia ella. «Entonces te destruiré, socialmente, legalmente. Te quitaré la finca y haré que él termine en prisión por haber seducido a su dueña». Lise lo miró sin parpadear. «Eso no va a pasar». «¿No? ¿Estás segura?». Se fue, dejando la carta sobre el escritorio. Esa noche, Lise no cenó. Tampoco tocó el piano. No apareció en el invernadero. Elías la esperó durante horas, con el corazón encogido. La encontró al amanecer, sentada en la biblioteca, con los ojos abiertos pero ausentes. Frente a ella, la carta y una copa de vino que no había tocado. «¿Qué pasa?», preguntó él arrodillándose a su lado. Ella no respondió enseguida. «Nos han descubierto». Él tragó saliva. No por miedo, sino por lo que significaba. Ya no eran una fantasía privada. Ya no eran invisibles. «¿Qué quieres que haga?», dijo él. «Quiero que vivas», susurró. «Que no te destruyan por mi culpa. No soy un niño, Lise. Estoy aquí porque quiero. Y porque te amo». Ella cerró los ojos. Se los notaba hinchados. Probablemente no había dormido. «Me ha dado una opción», dijo. «Si me caso con él, todo desaparece. El escándalo, las amenazas, la carta, tu nombre. ¿Y tú?». «Yo desaparezco también». Elías la tomó de las manos. «No quiero que desaparezcas. Quiero que luches». Ella le acarició el rostro. «Yo ya luché demasiado. Ahora necesito protegerte». Y antes de que él pudiera decir algo más, se puso de pie, tomó la carta y la arrojó al fuego. «¿Qué estás haciendo?». «Eligiendo, Elías. Aunque duela, aunque me rompa». Y entonces se giró hacia él. Y por segunda vez lo rompió. «Tú nunca fuiste más que una distracción. Perdóname por hacerte creer lo contrario». Las palabras cayeron como puñales, no por lo que decían, sino por cómo los ojos no las sostenían. Elías dio un paso atrás. «No digas eso. Vete». «Lise, te lo ordeno», dijo, esta vez con voz fría. «Ya no trabajas aquí. Ya no eres bienvenido. Marchaos antes de que mande al mayordomo a escoltarte». Él no se movió. «Mírame a los ojos y dime que no me amas». «Silencio». «Dímelo», insistió. Ella tragó saliva y con todo el peso del mundo alzó la vista. «No te amo». Elías aguantó el aliento y luego se fue, sin mirar atrás, otra vez. Pero, esta vez la flor en su bolsillo se hizo pedazos entre sus dedos. Elías se marchó al amanecer. No porque quisiera, sino porque no podía quedarse. La finca quedó atrás entre la niebla como si la hubieran borrado del mundo. Y con ella también desapareció todo lo que había sido los últimos meses. El invernadero,
Los libros compartidos, el calor de una mano sobre la suya, viajó sin destino fijo. Solo sabía que no podía volver, ni mirar atrás. Durante semanas vagó por pueblos sin nombre, buscando algo que no sabía si quería encontrar. Paz, olvido o simplemente tiempo. Acabó en una ciudad pequeña escondida entre montañas. Nadie lo conocía allí. Eso le gustó. Comenzó a trabajar en un taller de relojes, limpiando engranajes y dando cuerda a piezas viejas. El dueño, un anciano amable y medio sordo, no hacía preguntas. Elías agradeció el silencio. «Tienes manos firmes», le dijo un día el relojero, «y ojos tristes. Eso da buen pulso para arreglar cosas rotas». Elías sonrió apenas. No respondió. Pasaban los días y las noches como hojas arrastradas por el viento, lentamente, con una calma que pesaba. Por fuera todo parecía en orden. Tenía techo, pan, rutina. Pero por dentro, no. Por dentro seguía habitando un invernadero que ya no existía. Guardaba en el bolsillo un trozo de flor seca. No era bonita, estaba quebrada, apenas color, pero era lo único que le quedaba de ella. Y no podía soltarla. Soñaba con su voz, con el piano, con la carta quemándose, con sus labios diciendo «no te amo» y sus ojos diciendo todo lo contrario. Lo peor no era extrañarla. Lo peor era no saber si ella estaba bien, si había cedido al chantaje, si se había casado. Si aún pensaba en él, un día, caminando por la plaza del pueblo, escuchó música. Un joven tocaba una melodía sencilla en un órgano pequeño. Era la misma que Liz solía tocar en las noches de invierno. Elías se detuvo en seco. No lloró, pero tuvo que sentarse. El pecho le dolía de una forma que no sabía explicar, como si el cuerpo recordara lo que la mente trataba de olvidar. Esa noche escribió una carta. No la firmó, no la envió, solo escribió. «No sé si estás viva, no sé si eres libre, no sé si todavía crees que hiciste lo correcto, pero yo sigo aquí y sigo recordando tu voz cuando decías que no me amabas, con los ojos llenos de amor». Guardó la carta en un cajón y siguió con su vida, o al menos con lo que quedaba de ella. Pasaron meses. El invierno se convirtió en primavera. Las flores del pueblo comenzaron a florecer, pero la flor en su bolsillo no cambió, hasta que un día el relojero le entregó un sobre. «Llegó esta carta para ti. No tiene remitente, pero el sello es el de una dama». Elías sintió que el tiempo se detenía. Tomó el sobre con las manos temblorosas. Lo reconoció al instante. El mismo sello, la flor de Liz. Lo abrió. Dentro, una sola hoja. No sé cómo explicarlo. No me casé, no por valentía, sino porque nunca dejé de pensar en ti. Este no es un llamado. No te pido que vuelvas. Solo quiero que sepas que te busqué, que el invernadero aún florece, que no he tocado el piano desde que te fuiste, que cada noche me siento en la misma silla y que a veces creo escuchar tus pasos. Si aún queda algo de nosotros, estoy donde siempre estuve. L. Elías no se movió por un largo rato. El reloj del taller marcaba las 5:47, pero para él ese momento era el inicio de algo nuevo. No, una huida, no un regreso ciego, sino una elección, una que esta vez haría sin permiso y con el corazón entero. No regresó de inmediato. Elías guardó la carta en el mismo bolsillo donde había llevado la flor seca y se la llevó al pecho durante noches, como si fuese una oración muda, porque regresar no era solo volver a un lugar, era volver a una herida, a una decisión, a un amor que no tuvo tiempo de ser vivido entero. Esperó una semana, luego otra, y entonces un atardecer sin nubes partió. Llevaba lo justo, una muda de ropa, un libro que ella le regaló, y el corazón tan lleno de cosas, no dichas, que apenas podía respirar. Cuando llegó a la finca no la reconoció al principio. La verja estaba abierta, el jardín cuidado. Las ventanas, antes oscuras, dejaban escapar luz cálida. Y del invernadero salía música, un piano. Sencillo, torpe, hermoso. Elías avanzó sin preguntar. Nadie se lo impidió. Entró por la puerta principal, subió la escalera que conocía de memoria y se detuvo frente a la biblioteca. La puerta estaba entreabierta. «Sabía que vendrías», dijo ella sin girarse. Él no respondió enseguida.
Liz estaba de espaldas, sentada en el mismo sillón donde la había visto por última vez. El cabello recogido, la figura más delgada, más frágil, pero aún firme. «No me casé», repitió, como si necesitara recordárselo a ella misma. «Lo sé», respondió él. «Recibí tu carta». Ella sonrió. «Apenas. Te envié otra antes. No llegó. Quizá no quise que llegara. Quizá todavía tenía miedo». «Yo también tuve miedo», dijo Elías. «Pero ya no». Se acercó. Ella se giró con lentitud. Sus ojos estaban llenos de algo que no se parecía al dolor. Era nostalgia. O tal vez esperanza. ¿Dónde estuviste? En un pueblo sin nombre, arreglando relojes, pero ninguno funcionaba tan bien como cuando estaba contigo. Ella rió, leve. Después se quedó callada. Pensé que no volverías. Pensé que tú no querrías que lo hiciera. Elías, susurró. Todo lo que hice fue intentar protegerte, pero creo que al final solo me protegí a mí misma. No importa, dijo él. Estamos aquí. Ella lo miró. Se levantó despacio, caminó hacia él. ¿Y ahora qué? Elías no lo sabía. No tenía una respuesta, pero sí una certeza. Sacó del bolsillo la flor seca, ahora casi polvo, y se la mostró. Esto era lo único que me quedaba de ti. Ella la tomó con cuidado como si fuera un animal herido, y luego dijo, yo también guardé algo tuyo. Fue hasta la estantería. Abrió un cajón, sacó un pañuelo, el mismo que él había dejado una noche junto a su silla. Nunca lo lavé, nunca lo moví. Es ridículo, dijo sonriendo, pero era lo único que tenía con tu olor. Elías la miró con los ojos humedecidos. ¿Podemos empezar de nuevo? Ella negó con la cabeza, pero no con tristeza. No quiero empezar de nuevo. Quiero seguir donde lo dejamos, sin fingir que no dolió, sin fingir que no fue real. Elías asintió y la abrazó, fuerte, como si no quisiera soltarla. Nunca más. En ese instante supo que el amor no era perfecto, ni fácil, ni limpio. Era torpe, lento, a veces cobarde, pero si se le daba espacio, crecía, como una flor en invierno. No regresó de inmediato. Elías guardó la carta en el mismo bolsillo donde había llevado la flor seca, y se la llevó al pecho durante noches, como si fuese una oración muda, porque regresar no era solo volver a un lugar, era volver a una herida, a una decisión, a un amor que no tuvo tiempo de ser vivido entero. Esperó una semana, luego otra, y entonces un atardecer sin nubes partió. Llevaba lo justo, una muda de ropa, un libro que ella le regaló y el corazón tan lleno de cosas no dichas que apenas podía respirar. Cuando llegó a la finca no la reconoció al principio. La verja estaba abierta, el jardín cuidado. Las ventanas, antes oscuras, dejaban escapar luz cálida, y del invernadero salía música, un piano. Sencillo, torpe, hermoso. Elías avanzó sin preguntar. Nadie se lo impidió. Entró por la puerta principal, subió la escalera que conocía de memoria y se detuvo frente a la biblioteca. La puerta estaba entreabierta. Sabía que vendrías, dijo ella sin girarse. Él no respondió enseguida. Liz estaba de espaldas, sentada en el mismo sillón donde la había visto por última vez. El cabello recogido, la figura más delgada, más frágil, pero aún firme. No me casé, repitió como si necesitara recordárselo a ella misma. Lo sé, respondió él. Recibí tu carta. Ella sonrió. Apenas. Te envié otra antes, no llegó. Quizá no quise que llegara. Quizá todavía tenía miedo. Yo también tuve miedo, dijo Elías. Pero ya no. Se acercó. Ella se giró con lentitud. Sus ojos estaban llenos de algo que no se parecía al dolor. Era nostalgia. O tal vez esperanza. ¿Dónde estuviste? En un pueblo sin nombre, arreglando relojes. Pero ninguno funcionaba tan bien como cuando estaba contigo. Ella rió, leve. Después se quedó callada. Pensé que no volverías. Pensé que tú no querrías que lo hiciera. Elías, susurró. Todo lo que hice fue intentar protegerte, pero creo que al final solo me protegí a mí misma. No importa, dijo él. Estamos aquí. Ella lo miró. Se levantó despacio, caminó hacia él. ¿Y ahora qué? Elías no lo sabía. No tenía una respuesta, pero sí una certeza. Sacó del bolsillo la flor seca, ahora casi polvo, y se la mostró.
Esto era lo único que me quedaba de ti. Ella la tomó con cuidado como si fuera un animal herido, y luego dijo: yo también guardé algo tuyo. Fue hasta la estantería. Abrió un cajón, sacó un pañuelo, el mismo que él había dejado una noche junto a su silla. Nunca lo lavé, nunca lo moví. Es ridículo, dijo sonriendo, pero era lo único que tenía con tu olor. Elías la miró con los ojos humedecidos. ¿Podemos empezar de nuevo? Ella negó con la cabeza, pero no con tristeza. No, no quiero empezar de nuevo. Quiero seguir donde lo dejamos, sin fingir que no dolió, sin fingir que no fue real. Elías asintió y la abrazó, fuerte, como si no quisiera soltarla nunca más. En ese instante supo que el amor no era perfecto, ni fácil, ni limpio. Era torpe, lento, a veces cobarde, pero si se le daba espacio, crecía, como una flor en invierno. La primavera no duró para siempre, porque ninguna lo hace, pero algo de ella se quedó prendido en los rincones de la casa. El tiempo pasó, como pasa siempre que se deja entrar, y con él llegaron nuevas rutinas, estaciones que iban y venían, sin pedir permiso, años que empezaban sin grandes promesas. La vida compartida no fue un cuento, fue vida, y eso para Elías y Liz era más que suficiente. Las mañanas se volvieron silenciosas pero cómodas. A veces tomaban café en el jardín, otras simplemente se acompañaban en sus tareas, sin necesidad de hablar. Liz retomó la lectura. Elías arreglaba muebles antiguos que encontraba olvidados en los almacenes de la finca. Entre los dos redibujaron la casa con sus propios gestos. La condesa ya no escribía con la pluma de antes. Ahora usaba lápiz, y a veces cuando se equivocaba simplemente lo borraba, sin drama, sin culpa. Ya no quiero que todo sea perfecto, le dijo una vez. Quiero que sea mío. Elías, por su parte, se acostumbró a convivir con su historia. Dejó de sentir vergüenza por haber sido vendido. Ahora, cuando lo pensaba, no lo veía como un inicio oscuro, sino como el primer paso de un viaje improbable. Había noches en las que él despertaba sobresaltado por recuerdos que no se iban. Y entonces ella, sin decir nada, le tomaba la mano. Y eso bastaba. También hubo discusiones. Por cosas pequeñas, casi siempre, pero no por eso menos reales. Un día discutieron por una carta malinterpretada, otro por el orden de los cuadros en el salón, y una vez porque ella había olvidado su cumpleaños, pero después volvían, siempre volvían, porque sabían que la vida no se construye en los momentos bonitos, sino en los que se decide no huir. Uno de los años, una tormenta arrasó parte del jardín. Elías pasó días enteros recogiendo ramas, replantando flores. Cuando terminó, Lepa dijo: es curioso, todo lo que está vivo también se rompe. Y ella, con una sonrisa cansada, respondió: y todo lo que se rompe puede volver a florecer. Con los años, Liz empezó a caminar más lento. Tenía días en los que el frío se le metía en los huesos y no se quería levantar. Pero Elías siempre estaba allí, con una manta, con una historia, con un té caliente, o solo con su silencio, que sabía acompañar como nadie. Una noche ella le pidió algo: quiero que si yo me voy antes sigas tocando el piano. Yo no sé tocar. Entonces aprende, o invéntatelo. Pero no dejes que la casa se quede muda. Él la miró largo rato y asintió, porque había aprendido que los actos más grandes no son los heroicos, sino los pequeños que se cumplen sin que nadie los vea. También le pidió otra cosa: si alguna vez tenemos que despedirnos, no me digas adiós. ¿Qué te digo entonces? Dime hasta la próxima flor. Y eso fue todo. No lloraron, no dramatizaron, solo se abrazaron fuerte, como si el amor no fuera una historia, sino una raíz. La casa ya no tenía tanta vida como antes, pero no estaba vacía. El jardín seguía floreciendo cada primavera, no con la fuerza de los primeros años, ni con la precisión de un terreno nuevo, pero sí con la dulzura de lo que ha sobrevivido a todo. Elías ya no era joven. Sus manos seguían firmes, pero los dedos le dolían cuando cambiaba el clima. La espalda se le encorvaba y a veces olvidaba dónde dejaba las llaves, pero su memoria seguía intacta. Sobre todo la que importaba. Liz ya no estaba. Había partido una mañana sin alboroto, sin palabras grandes. Solo se quedó dormida con un libro en las manos junto a la ventana del invernadero, con el rostro tranquilo, como si hubiese encontrado por fin un lugar al que no tuviera que huir. Elías no lloró ese día, no porque no doliera, sino porque había tanto amor acumulado en él,
que no cabía más tristeza, enterró su flor favorita junto a la fuente y encima de la tierra húmeda colocó el pañuelo que ella guardó todos esos años. No dijo nada, solo apoyó los labios sobre el suelo y susurró: «Hasta la próxima flor». Desde entonces, cada primavera se sentaba en el banco del invernadero, el mismo donde la había visto sonreír por primera vez. Llevaba el cuaderno que escribieron juntos. Lo abría por una página al azar y leía en voz alta. A veces para ella, a veces para sí mismo, a veces para nadie. Los niños del pueblo empezaron a visitarlo. Uno en particular, un chico de ojos curiosos, solía quedarse escuchando las historias que Elías contaba sin leer. Historias de un joven huérfano, de una condesa solitaria, de un invernadero que floreció en pleno invierno. ¿Y eso pasó de verdad?, preguntaba el niño. Elías sonreía, con esa mezcla de ternura y melancolía que solo tienen los que han amado de verdad. Todo lo que florece es real mientras dura. Y ella, ¿cómo era? Como una flor que se abre despacio, y cuando lo hace no puedes dejar de mirarla. ¿Y tú la amabas? Elías cerraba los ojos y respondía con voz tranquila: «Todavía lo hago». El niño recogía flores caídas del suelo y las dejaba en una cesta junto a la silla de Elías. Un gesto pequeño pero constante. Una mañana encontró allí una flor nueva. No sabía quién la había dejado, pero estaba viva, abierta, roja, como aquella primera flor, la que sobrevivió al invierno, y entonces entendió que el amor no siempre termina con una despedida, que a veces simplemente se transforma en jardín. Y así termina esta historia, una historia que no fue perfecta, pero sí profundamente humana, de amor improbable, de heridas que sanan y de dos almas que aprendieron a florecer, incluso en los inviernos más largos. Tal vez tú también has amado así, tal vez te has ido, o tal vez sigues esperando esa carta que aún no llega. Sea como sea, gracias por quedarte hasta el final, por acompañarnos en este viaje que comenzó con un muchacho sin nombre y terminó con un jardín lleno de memoria. Ahora te toca, a ti. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido un amor que parecía imposible? ¿Crees que dos personas rotas pueden sanar juntas? Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Flechados, el canal donde las historias de amor no siempre son perfectas, pero siempre son reales. Activa la campanita para no perderte lo que viene, porque ya estamos preparando una nueva historia que, te lo prometo, te va a emocionar. Y si quieres apoyarnos, dale like, comparte este video con alguien que necesite volver a creer en el amor y deja un comentario con un si tú también crees que las flores más bellas crecen en silencio. Gracias por estar aquí, gracias por sentir con nosotros. Nos vemos en el próximo video, aquí, en Flechados.